Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. Y a que se suscriban a que se suscriban a nuestro Patreon. Para que nos regalen dinero, por favor, porque somos pobres. Bueno, no somos pobres, pero queremos los más micrófonos. dinero. Este micrófono ya no sirve, ustedes no saben. No saben, ajá. Pero, ajá. Entonces, oigan, me hicieron una pregunta bien chistosa ahora que estuve haciendo como que les puse lunes de preguntas. Me dijeron, no te dije, Fernanda. A ver. Me pusieron, y el podcast ya les da suficiente dinero como para que se dediquen a esto como si fuera un trabajo. Y contesté, no, nunca hemos monetizado. Entonces, denos dinero en el Patreon, Ya por favor. vamos a monetizar. Por favor. Ahora sí. Ya, por favor. En la YouTube también. Sí. No lo merecemos, la verdad. Es un poquito. Es para los micrófonos. Así es. Y cositas. Ajá. Bueno, esa es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Los que ya escucharon la otra mitad, que supongo que son todos los que están escuchando esta segunda mitad, saben que estamos hablando de los Boy Scouts of America. Les hice no un resumen, les platiqué y les dije desde que iniciamos que aparte de que esto está muy fuerte, iba a contar historias random. Y no iba a contar historias random porque fueran más o menos importantes, sino porque todas están igual de horribles, todas, como se los mencionamos al final del capítulo pasado, del episodio de la crónica pasada. Yo pienso que es, y Leti también, que es algo que cambió como la manera en que se desarrolló todo un país que siendo potencia mundial, pues impacta, tal vez no directamente o tal vez sí, a todo el mundo. Entonces, este es uno de los casos real más difíciles de hacer. Sí, porque está muy triste, pero también porque el impacto que tiene a nivel global es muy grande, ¿no? Y se sigue dando. Les platiqué un poquito las historias, cómo los Scoutmaster estuvieron abusando sistemáticamente y no sabemos si lo siguen haciendo de tantos y tantos y tantos niños menores de edad. Y cómo hombres de 60 años, 68 años están apenas hablando de todo lo que sufrieron. Les platicamos un poquito acerca de que hubo varios suicidios entre los mismos niños que habían sido abusados. Inclusive más adelante les vamos a traer la historia de uno de estos Boy Scouts que fue abusado por su Scoutmaster, al que él denunció. No metieron a la cárcel en un inicio y desprendido de ese trauma, y no lo estamos justificando, pero sabemos que cada cerebro funciona diferente. Más adelante, cuando ya era un adolescente mayor de edad, asesinó a toda su familia. Entonces es algo que realmente es muy fuerte. De verdad, si tienen la oportunidad, vayan a escuchar la primera parte si no la han escuchado. Y les voy a platicar ahorita un poquito, vamos a seguir hablando un poquito de Scouts Honor de Netflix. Netflix patrocínalos. Les comenté que sacamos mucha información, saqué información de ahí, pero también saqué muchísima información de otras partes. Ahí también están hablando muchos otros de las víctimas, y al principio del programa nos presentan al detective Mike Johnson, que fue un detective que estuvo en Texas y que investigó crímenes contra niños durante 16 años antes de formar parte de los Boy Scouts. Gracias a su extensa carrera en este campo, fue contratado por The Boy Scouts of America para unirse como su director de protección juvenil en el 2010. Este cargo continuó hasta el 2020, cuando se presentó para hablar con valentía contra la organización y su abuso generalizado. Johnson fue el director de protección juvenil de la organización, que durante una década antes de separarse en el 2020 lanza una mirada cautelosa y dice: ¿quieres la verdad?
o lo que me dijeron que podía decirles, o lo que me dijeron que les dijera. Así inicia la entrevista con este hombre. Resulta que Knappenberger está buscando ambas cosas. Su documental de Netflix, Scout Honor, The Secret File of the Boy Scouts of America, detalla las décadas que les platiqué un poquito en la crónica pasada del abuso sexual dentro del club juvenil más famoso de todo el mundo y la razón por la que incluso ahora las víctimas y sus aliados se niegan en gran medida a hablar de ello. Intentaron aplastar la historia cada vez, le dice el director a Vanity Fair. Esta es una organización que se presenta como líderes morales, como personas que les enseñan a sus hijos cómo ser líderes. Y cuando tuvieron que tomar ellos mismos una decisión de liderazgo, una decisión moral, fracasaron una y otra vez. Y aquí difiero porque realmente... perdón, pero tengo algo en el ojo. Porque no es que hayan fracasado en el intento. Es que el único intento que realmente se hizo y se sigue haciendo es el de poder cubrir este tipo de historias hasta que la historia fue tan grande que se le salió de las manos. Pero en realidad jamás han tratado de siquiera hacer algo o de negar que haya pasado. Es como, no, pues pasó hace 5 años, pero ya no somos esa persona. Pero si en 5 años les preguntan otra vez van a decir, no, pues pasó hace 5 años, pero ya no somos esa persona. Entonces realmente nunca han tratado de cambiar. Si tienen la oportunidad de ver el documental, de verdad que en algún momento... Mi pregunta para el representante de los BSA o de los Boy Scouts of America era, güey, neta, al final de todo esto pensaste, me la rifé. Me la rifé y claro que con lo que dije la gente va a dejar de pensar que estuvimos ayudando al abuso y violación sistemática de miles y miles y miles de niños. Y recuerden, aquí es algo que en lo que realmente quiero hacer hincapié. Estos números solo son de los que tenemos de la organización que trabaja en Estados Unidos. Esta es una organización mundial, número 1. Número 2, en la organización a nivel mundial, las mismas iglesias que han contratado, que eran los que, acuérdense, elegían, la iglesia era la que elegía a quienes iban a ser las personas que iban a cuidar a estos niños. O sea, yo como iglesia voy a hacer mi trabajo, ¿cómo se dice cuando es gratis? Voluntario. Voy a ser voluntario para encontrarte más voluntarios. Y dentro de estas organizaciones, de estas iglesias, en las que también sabemos que ha habido abuso sistemático de niños, ellos eran los que estaban encargados de esto, a nivel mundial. Y no hemos hecho ningún episodio específico de la iglesia, pero hicimos lo de las monjas. Ah, sí, los que del terror. Diosito santo. Entonces, estos números los tenemos y son tan grandes porque son el número de personas, el número de hombres, más de 92,000 a esta fecha, que habían denunciado los Boy Scouts of America. Pero esos son los que los denunciaron, los que ya decidieron hablar. Imagínense todos los que no lo han hecho. Entonces, cuando Knappenberger está rodando su cortometraje en el 2020, Church and the Fourth State, que aborda el abuso de los Boy Scouts desde una perspectiva mediática, 82,000 supervivientes presentaron acusaciones contra la organización. Esto fue en el 2020. Y dice, esto fue asombroso. Se presentaron más acusaciones de las que se hicieron contra la Iglesia Católica. Esto lo dice Knappenberger, que es el que graba el documental. Y dice, sentí que esto no estaba recibiendo la atención que merecía. Pensé que era una de las historias más reportadas en los últimos años. Y es que al igual que la Iglesia Católica, pocos querían creer que se estaba produciendo abuso sexual infantil entre los Boy Scouts, lo que evoca visiones de... Para los estadounidenses tienen como un dicho que es apple pie en béisbol. Eso es lo que para ellos es Estados Unidos. Entonces, esto era lo que representaba para ellos los Boy Scouts. ¿Y cómo vamos a dejar que salga a la luz pública el hecho de que esta organización en la que nosotros como gobierno, como iglesia, como Frente Ciudadano, les hemos dicho una y otra vez a familias de escasos recursos, inclusive a familias con mucho dinero, déjanos a tus hijos, nosotros te los cuidamos, nosotros los vamos a hacer hombres de bien, nosotros les vamos a enseñar de moral, nosotros les vamos a enseñar cómo defenderse, nosotros, ¿sabes? Esos mismos sabían ya que había miles y miles de acusaciones
de Y violación. y cosas que seguían pasando en el momento. No nada más cosas que ya habían pasado en el pasado, sino cosas que seguían pasando en esos momentos. Ya lo sabía. Bueno, según el documental, la organización ha estado podrida desde sus inicios. Creado como una herramienta de guía para niños pequeños en Inglaterra en 1908, el grupo se vio obligado a despedir al médico que trabajaba en el primer campamento de Boy Scouts del mundo, en el primero, por conducta sexual inapropiada. Entonces, yo pienso que si desde el principio esto estaba mal, ¿por qué seguirle? Porque dinero. Esa es la respuesta. No mucho después de que los Boy Scouts invadieran Estados Unidos, nació la lista de banderas rojas o lista de red flags. Y aquí también es como que, dude, si realmente en una organización necesitas tener una lista de red flags, pues, ¿qué te dice? Ujú. Esta lista se llamaba Archivos de Voluntarios No Elegibles o Documentos de Perversión. Ellos le pusieron el nombre. Y otra vez, como se los dije en el episodio pasado, para mí esto es una pinche burla. Archivos de perversión. Burla creo que ni siquiera lo alcanza a abarcar. Ujú. Entonces, este era un sistema diseñado para realizar un seguimiento silencioso. Seguimiento. Era un seguimiento, no era un te voy a mandar y te voy a tener. Era un seguimiento silencioso de los depredadores sospechosos dentro de la organización. Esa información se mantuvo confidencial en la sede de los Scouts en Texas, incluso cuando miles de niños sufrían abuso por parte de sus jefes Scouts. Los archivos se hicieron públicos en el 2012, ¿ok? Y en el 2012 ya sabían, se quedaron callados. Los Boy Scouts sabían que para que este producto se vendiera bien, tenían que tener la mayor integridad entre los líderes de los Boy Scouts. Así que los padres estaban convencidos de que cuando ponías a tu hijo en manos de los Boy Scouts, lo estabas entregando a los hombres más responsables, a los hombres más honestos, dijo el periodista Patrick Boyle, quien fue el primero en publicar los periódicos sobre perversión y escribió un libro en el 94 sobre el escándalo. En el documento dice Básicamente tenían un defecto del producto que estaban ignorando, que esta organización fue construida de manera que los abusadores pudieran entrar, abusar de los niños y salirse con la suya sin que nadie ni nada los pudiera detener o denunciar. Scouts Honor profundiza en algunos de los capítulos más oscuros del grupo. En la década de los 70, la tropa 137, así le pusieron, fue en Nueva Orleans, fue expuesta como una red de pedofilia encubierta. Más tarde esa década, Christopher Schultz, un niño de 12 años de Nueva Jersey, que fue abusado por su jefe exploradores o su Scoutmaster, se quitó la vida. Y en 1989, Thomas Hacker, quien admitió haber abusado sexualmente de cientos de niños mientras se desempeñaba como Scoutmaster o jefe de exploradores, fue sentenciado a 100 años de prisión. Cuando Christopher Hurley, el abogado que depuso a Hacker, le preguntó por qué había elegido a los Boy Scouts como su caldo de cultivo, Hacker respondió, porque lo hicieron muy, muy fácil. Porque lo hicieron demasiado fácil. Johnson dice que la organización lo despidió, o sea, el detective, perdón. La organización lo despidió después de que se declaró en quiebra, pero decidió no aceptar la indemnización para poder hablar en contra del grupo. Es decir, cuando en el 2020 deciden sacar documentales y empiezan a exponerlos y se abre la oportunidad a que los hombres que hubieran sido abusados sexualmente durante su infancia pudieran demandar a los Boy Scouts. Los Boy Scouts deciden declararse en quiebra. Esto es, me declaro en quiebra, digo que pues no tengo dinero y todos esos 82,000, ahora más de 92,000 hombres que nos demandaron no van a poder quedarse con el dinero porque ya nos declaramos en fucking bancarrota. Y claro, todo esto es con ayuda del gobierno, porque si el gobierno no les facilita declararse en bancarrota, ellos tienen que pagar, pero los dejaron. Entonces, cuando pasa todo esto y ellos se declaran en bancarrota, le dicen a Johnson, le dicen, te vamos a dar dinerito para que te jubiles, pero tienes que firmarnos este papelito en donde dice que tú no vas a poder volver a hablar de los Boy Scouts ever. Y él dice, ¿saben qué?
quédense con su pinche dinero. Ujú. Mejor hablo. Y entonces, él dice, querían que dijera que me jubilaba. Luego me enviaron esta carta donde si la firmaba no podía decirle nada a nadie sobre los Boy Scouts of America. A mí eso me pareció una locura, así que me negué a firmarla y miro en los medios cómo los Boy Scouts están tratando de posicionarse como seguros y sabía que estaban mintiendo. Steve McGowan, quien se desempeñó como asesor general de los Boy Scouts of America, a quien neta, si lo ven en el documental van a aborrecer y si no lo aborrecen, algo anda mal con Chéquense. ustedes. Él estuvo del 2013 al 2022. Se ha negado a reconocer una disfunción sistemática en la organización, aún sabiendo que estos abusos vienen desde el día cero. En cambio, él sugiere en el documental que los Scouts son simplemente un reflejo del quebrantamiento de la sociedad. Y dice, recuerden, los Boy Scouts of America no abusaron de estos niños. Tuvimos gente mala que entró. Pero no fueron los Boy Scouts of America. Y obviamente no fueron los Boy Scouts of America porque son una organización. Pero un chingo de gente que está en la organización estaba violando a los niños. Y ellos sabían. Y no nada más no hicieron nada para detenerlo. Y no nada más no los demandaron. Se quedaron callados. Y siguieron dejando que la gente entrara sin tener ningún tipo de filtro que pudiera ayudar a que se tuviera todo este tipo de abuso. Esta es una desviación peligrosa porque básicamente está ignorando lo que es singularmente problemático acerca de los Boy Scouts, dice el cineasta quien grabó este documental. Y dice, separar a los niños de sus padres, alejarlos de la seguridad de sus comunidades y de los viajes de campamento nocturnos con hombres es algo exclusivo de los Boy Scouts. Johnson agrega, tienes que obtener la aprobación de este jefe de explorador adulto para obtener tu Eagle Scout. Hagamos los cálculos sobre la influencia de preparación que es inherente a este tipo de situación. Es decir, para poder ser como Eagle Scout, que es lo máximo que pueden llegar a ser ahí. El que te tenía que aprobar era tu Scoutmaster. Y si la mayoría de los Scoutmasters estaban abusando de los niños, adivinen qué. ¿Cómo tenían su Eagle Scout? Entonces, el grupo puede afirmar que tiene un proceso de solicitud y selección riguroso, pero según Johnson eso es una tontería y una mentira. El documental informa que los voluntarios de los Boy Scouts no están obligados, escuchen bien, no están todavía obligados a proporcionar ninguna identificación, debido en parte a preocupaciones de costos. Y si bien hay un programa de capacitación sobre protección infantil disponible para todos los jefes de tropa, no es obligatorio verlo. ¿Okay? No es obligatorio que ellos vean cómo darse cuenta si alguien está abusando de los niños. Y claro, si ellos mismos son los que están abusando, pues qué. Según el sitio de Boy Scouts of America, se requiere capacitación en protección juvenil para todos los voluntarios registrados y a partir del 2019, la guía de registro dice que todos los participantes adultos deben proporcionar un número de seguridad social, pero Johnson dice que eso no es cierto. Johnson quedó estupefacto al saber que McGowan habló con Knappenberg, o sea, McGowan, el ex encargado de los BSAs, y dice, realmente no puedo creerlo. Steve McGowan lo sabe todo, literalmente sabe todo. Los esfuerzos de cabildeo, las cuestiones del expediente, todas las demandas, las declaraciones de quiebra, la respuesta al Congreso. Él está involucrado en todo y lo aprueba todo, incluidos los mensajes. A ellos les informé en Boy Scouts of America y hubo muchos cabezazos. Personalmente me alegro de que el mundo pueda probar un poco de lo que tuve que afrontar detrás de la escena durante los 10 años que trabajé ahí. A Johnson también le sorprendió la cantidad de abuso que la película pudo exponer. Pero nada de eso me sorprendió, dice. Hay mucho más. Pero hicieron un trabajo fantástico al honrar a los sobrevivientes, número 1, y eso fue enorme. Hablé con algunos sobrevivientes y sintieron que finalmente alguien los estaba escuchando. Y yo sé que tú nos vas a hablar un poquito acerca de eso. Yes. Porque muchas veces eso es lo que como víctima es lo que necesitan, tal vez. Simplemente que alguien les diga, te creo. Lo que estás diciendo es completamente cierto. Que es lo que ellos quieren, simplemente que alguien les diga, te creo. Que alguien acepte la responsabilidad también, pero validar todas las cosas por las que pasaron es muy importante también. Temiendo una avalancha de demandas después de que varios estados
de varios estados de Estados Unidos promulgaran leyes que permitían a los acosadores demandar por abuso sexual de décadas de antigüedad. Fíjense bien, no fue exclusivamente del caso de ellos, ¿ok? Pasaron en la legislación que se aprobara que personas que habían sido abusadas sexualmente en su infancia pudieran demandar a sus... O sea, quitaron el statute of limitation. El, es, el estatuto de limitantes o limitaciones, es decir, el tiempo en el que un crimen prescribe, Ujú. fue removido. Exactamente. Y entonces cuando ellos se enteran de eso, dicen, oh no, hay que declararnos en quiebra, porque de seguro nos van a demandar, más de uno. Y no nada más eso, sino porque al momento en el que una empresa se declara en quiebra, entonces está protegido de sus creditors, de las personas que le quieren cobrar dinero. Ajá. Entonces, no nada más se están protegiendo de no pagar o saben, de la remuneración económica, sino que el juicio ya no es víctimas de abuso sexual en contra de una asociación, sino personas que me quieren cobrar dinero y yo no tengo dinero. Entonces se les quita el título de víctima, el juicio deja de ser acerca del abuso sexual y todo empieza a girar alrededor del dinero. Y todos sabemos que cuando se habla de dinero, cuando se habla de lo que debo, lo que tengo, cómo puedo pagar, entonces ya se distrae la atención por completo. Y aquí sí, para mí es como algo que mi cerebro no entiende. Y a la vez sí, porque pues dinero. Pero es como cómo el gobierno puede permitir que las empresas hagan ese tipo de cosas. Sobre Pues todo cuando es una acusación de violación, ¿saben? De abuso sexual infantil. Es como, ¿cómo los puedes dejar tú sabiendo bien conscientemente que no están en quiebra? Simplemente que se declaren para no pagarle a sus víctimas. Eso se me hace la más basura de todas las basuras. sí. Los supervivientes no tuvieron oportunidad de levantarse y contar su historia al juez porque estaban declarados en bancarrota. Entonces no puede haber un fucking juicio. Así que no es como otros escándalos que hemos oído en los que la gente tiene una audiencia ante el comité del Senado, como lo que acabamos de ver con la Ghislaine El Epstein. y Epstein. ¿Ok? Aquí no se pudo. La bancarrota del capítulo 11 es un mecanismo muy simple para mantener la organización en funcionamiento y así conviene a los supervivientes en acreedores. Así convierte a los supervivientes en acreedores. Es decir, no me estás acusando como víctima, simplemente me quieres cobrar. No es diferente a un techador al que no le pagaron o algo así. Es una manera muy, muy, muy inhumana de lidiar con todo esto. A principios de este año, los Boy Scouts salieron del capítulo 11 de bancarrota después de llegar a un acuerdo de 2.46 billones o 2.046 mil millones de dólares con los acusadores. En ese momento, el director ejecutivo Roger Mosby admitió que la organización había, y digo entre comillas, fallado a miles de víctimas de abuso. En ese momento, güey. Ay, te tengo que pagar 2.2 billones y medio. Uy, creo que fallamos defendiendo a las víctimas. La única manera de responsabilizar a la organización, dice Johnson, es exigiendo una investigación formal del Congreso. Una investigación que está lejos del ámbito de los Boy Scouts of America. Y no me importa ser un primer testigo, dijo él. Cualquiera que sea el resultado de tal investigación, no significa que los Boy Scouts deban desaparecer. Esto lo dijo Knappenberg. De hecho, la transparencia es la única manera de que nuestros niños estén seguros. Es la única manera que tienen los Boy Scouts de sobrevivir. O sea, decir la verdad y decir, sí, la regamos, perdónenos. Para Sí, mí eso está bien nefasto. incluso él, una de las cosas que dice que me llamó mucho la atención y me costó un poco de trabajo Aceptar. no aceptar, sino estar de acuerdo. Él dijo una frase como, las personas que verdaderamente aman a la asociación se van a poner del lado de las víctimas. Y dije yo, como que no, me costó un poco de trabajo entender hasta el final. Quise interpretarlo como alguien que realmente ama a la asociación va a querer ser transparente, va a querer, saben investigar, va a tener el courage, la valentía de sentarse a investigar, escuchar, leer Porque y se supone, entender todo lo que pasó. que si tienes los valores Sí, que dicen que tiene la asociación, te pondrías del lado de la víctima. Yo quiero suponer que por eso lo dice. sí, sí, yo también quise interpretarlo de esa manera y
Ajá, pero fue como un poco complicado, ¿saben? Hilar todas las cosas al mismo tiempo mientras lo estás escuchando y estás viendo ambas partes y cómo se contradicen y al mismo tiempo están hablando de lo mismo. Exactamente. Ahora, ¿es seguro participar en los Boy Scouts of America ahora? Yo lo dudo severamente. Los Boy Scouts of America han realizado cambios significativos y lo voy a decir yo entre comillas, porque es entre comillas. En los últimos años, en respuesta a las numerosas acusaciones y demandas por agresión sexual. Numerosas no alcanza a Ajá, abarcar. así es. Su objetivo ha sido garantizar la seguridad de los scouts y recuperar la confianza de las familias y del público en general. Si bien ninguna organización puede garantizar una seguridad total, los Boy Scouts of America han tomado varias medidas para abordar las preocupaciones. Por ejemplo, capacitación en protección juvenil. Que, güey, para mí me regreso a lo mismo. Te voy a capacitar en protección juvenil. Pero si estoy capacitando A a los los pinches abusadores, nada más les estoy dando tips. herramientas. Para mí, en mi cabeza revolcada. La VSA ha instituido una capacitación obligatoria, qué bueno que es obligatoria, en protección No, bueno. juvenil para los líderes y voluntarios adultos. Esta capacitación está diseñada para educar a los adultos sobre las señales de abuso infantil, cómo prevenirlo y cómo denunciarlo. Y sé que lo dijimos en el episodio anterior, pero a mí me sigue costando mucho trabajo. Y no digo que no lo haya, y digo que no lo hagan con amor, con devoción, plenamente convencidos de que pueden ayudar a los niños. Pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar que hay hombres adultos que realmente les sobre tanto tiempo para irse cada fin de semana y a veces 3 días a acampar con niños que no son suyos. Que no son suyos. Sí, porque estás de acuerdo que hay, No digo que no haya, otra vez, no digo que no los haya, pero pero incluso los tanto. padres, o sea, por eso están ahí los niños, porque los papás entre que les quieren brindar esas herramientas que van a aprender ahí y que honestamente muchos que los llevan para tener o ese tiempo libre o porque tienen que ir a trabajar. Entonces, como dice Jacqueline, es simplemente extraño, muy Ajá. particular, que tantos O sea, sí hombres creo que haya, tengan pero no tiempo, creía tanto, ¿sabes? pero O sea, tantos, sí. bueno, entonces, dentro de los puntos que les están enseñando en la capacitación de protección juvenil está liderazgo de 2 personas. Esta regla requiere que ningún niño esté solo con un líder adulto durante cualquier actividad de exploración. Siempre deben estar presentes 2 adultos y uno debe ser mayor de 21 años. Esto reduce las oportunidades de mala conducta. No, hombre. Pero si los dos son depravados, la oportunidad de que el Buena niño salga bien suerte. librado es nula. Sin contacto uno a uno. De acuerdo con esto, con este principio, el contacto uno a uno entre adultos y exploradores está prohibido a menos que el adulto sea el padre o tutor del niño explorador. Informes obligatorios. La política de BSA exige que cualquier sospecha de abuso infantil debe informarse a las autoridades. Se trata de un cambio con respecto a prácticas anteriores en las que a menudo se buscaban soluciones internas. Verificación de antecedentes. Ahora son obligatorias verificaciones exhaustivas de antecedentes penales para todos los líderes adultos y voluntarios antes de que puedan participar en el movimiento Scout. Barreras al abuso. La BSA ha desarrollado pautas que restringen en ciertas actividades y situaciones que podrían poner a los exploradores en riesgo. Esto incluye arreglos apropiados para acampar, políticas de baños y más. Políticas mejoradas de denuncia de irregularidades. Se han implementado medidas para garantizar que quienes denuncian sospechas o conocen a un abusador puedan hacerlo sin temor a represalias. Revisión y actualizaciones periódicas. La BSA ha comprometido a revisar y actualizar periódicamente sus políticas de protección juvenil en colaboración con expertos en seguridad infantil, aplicación de la ley y psicología infantil. Quiebra e indemnización.
La VSA se acogió al capítulo 11 de Quiebras en 2020 para crear un fondo de compensación para las víctimas, según ellos. Esta fue una medida para abordar las consecuencias financieras de las demandas y garantizar de alguna forma de restitución para las víctimas. Ay, porque son bien bonitos, güey. Son buena onda, dices tú. Es importante señalar que si bien estas medidas mejoran significativamente los mecanismos de seguridad dentro de la organización, la eficacia de cualquier política suele estar ligada a su aplicación constante y a la integridad del liderazgo local. Otra vez, si el que está poniendo estas reglas es un abusador, obviamente le va a valer madre lo que estén haciendo los demás ahí adentro. Los padres y tutores que estén considerando a los Boy Scouts of America para sus hijos deben mantenerse informados, ser activos en las actividades de sus hijos y mantener líneas abiertas de comunicación con sus hijos para garantizar su seguridad y bienestar. Otra vez, solamente recuerden que el Dennis Rader, ella era Scoutmaster. No nada más eso, sino están diciendo que lo importante es que los padres tengan una comunicación abierta con sus hijos para poder identificar estos momentos o estas situaciones de riesgo o de un abuso consumado. Otra vez, los victimarios se encargan de buscar a esas personas que de manera evidente, porque lo cuentan los niños o porque ellos se pueden dar cuenta, que no hay esa comunicación. Son familias que o no están completas o que de alguna manera la dinámica no permite que haya una comunicación abierta. Y no nada más eso, se están lavando las manos Sí, porque estás entonces ponen responsabilizando. la responsabilidad del lado del papá. Claro. O Papá, de los cuida a niños. tu hijo porque qué tal si me dan ganas de hacerle algo. No, Cuídalo tú. güey. Pues, ¿qué es eso? Prácticamente, sí. Una víctima incluso explicó que se necesitan años para que un hombre presente las acusaciones y piensen en los niños de Boy Scouts en este momento. Es posible que estén sufriendo en silencio y nunca compartirán sus historias o no lo harán hasta 20 años después. También expresaron que nunca podían confiar en los Boy Scouts of America, que todos los pasos que supuestamente está tomando la VSA enumerados anteriormente para mantener seguros a los niños y jóvenes son solo una ilusión para mantener la organización en funcionamiento. Eso dice todo lo que necesitamos saber. Y lo dice claramente el señorcito, Uh-huh. Johnson. Él dice, todo lo que están diciendo es mentira, no es cierto que lo están aplicando. ¿Y cómo sabemos que muy probablemente sea cierto cuando la mamá que les platiqué al final del episodio pasado dice, mi hijo estaba en desesperación, marcamos al teléfono que nos dijeron, eso fue en el 2019, donde podían marcar y nadie nos hizo caso? Entonces, ¿cómo podemos creer que realmente estén siguiendo este tipo de reglas o que realmente estén haciendo algo para cambiar? A lo mejor se están aguantando, a lo mejor lo están haciendo más en silencio todavía, que fue parte de lo que vimos con Epstein y con Ghislaine. Es como todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo está viendo, y en las esferas de gente donde hay mucho dinero, en el caso, por ejemplo, de Ghislaine y Epstein, todo el mundo se quedaba callado. ¿Por qué? Porque no querían salir embarrados dentro de la conversación, porque no les convenía, porque les tenían algo a ellos también. Entonces, ¿qué puedes esperar en una organización en donde las víctimas son niños menores de edad? Niños, porque hay niños afectados, personas que contaron su historia que les pasó cuando tenían 6, 7, 8 años, son bebés todavía. Entonces, si con mujeres, preadolescentes, adolescentes, algunas adultas, se aprovechaban de ellas a esta magnitud sin que nadie hiciera nada, imagínense con niños. Sí, porque uno estaba muy en el ojo público, como bien dijiste, en las esferas de todas las personas que estaban ahí cerca, los amigos y las fotos y de todas maneras nada pasó. Imagínense ahora acá donde por lo menos se hacía el esfuerzo de mantener las cosas por abajo del agua. O sea, es como para dimensionar esas, si en ambas situaciones, tanto en el ojo público como en algo tan escondido, nadie hace nada. ¿Dónde queda todo lo que no estamos viendo en realidad? ¿Sabes? O sea, es una red incontenible. Entonces,
Yo voy a dejarle hasta aquí porque hasta aquí llegó mi investigación. Porque Eh, ya, porque, porque neta, ya, no, por favor. no, aparte no termina, no es que hasta aquí terminó tu investigación, es que No no hay un hay un término. fin. Exactamente. Porque como les digo ahorita, esas son, se supone, las reglas de lo que se está haciendo. Pero ¿se hacen en realidad? No sabemos. No sabemos. Em, Platícanos qué encontraste tú. Yes. Quiero regresar a algo que dijo Jacqueline, que me parece sumamente importante. A un hombre adulto le puede tomar cerca de 20 años, si es que, para compartir con una persona de su suma confianza. Estamos hablando de su pareja sentimental, un mejor amigo o un miembro de la familia, decir que fueron abusados. Entonces, estamos hablando de una persona adulta. A partir de los 18, 19, 20 le puede tomar otros 20 años, si es que, para decir que fueron abusados sexualmente. ¿Por qué? Por la vergüenza que se le carga a las víctimas. Y esto va a sonar un poco extraño, pero se me hace hasta poético que eso se comparta en todas las víctimas sin importar sexo, edad, condición, raza, país, tipo de abuso. La vergüenza que se le carga a la víctima es pareja, no discrimina a nadie. Entonces, si para una mujer es difícil hablar de esas cosas, ahora imaginemos para un hombre. ¿Por qué? Porque son niños que eran lindos, amables, felices, limpios, puros, y crecen cansados, asustados, enojados y con vergüenza, pensando que ellos tuvieron la culpa. Vamos a rezar a los Boy Scouts un momento. Creo que no los enlistaste, los mandamientos de No. los Boy Scouts. Son relevantes. Un scout necesita ser confiable, leal, ayudar, amable, cortés, amigable, obediente, feliz. No debe desperdiciar recursos o tiempo. Valiente, limpio y reverente. Irreverente. Entonces, si esos te los empiezan a enseñar a que seas obediente, a que seas amable, a que seas courteous, que tengas cortesía, que seas cortés, educado, que seas una persona en quien se puede confiar. Y a estos abusadores les dicen, vamos a tener un secreto, tú y yo. Vamos a hacer algo de hombres, tú y yo. Vamos a hacer algo que hacen los amigos, tú y yo. Y por el otro lado les están taladrando estos valores que se supone que son la base de cualquier hombre, de cualquier ser humano. Desde ahí ya estamos observando qué tan delicado, sutil y no es el proceso de grooming que hay para un niño cuando existe. No estamos diciendo que es en todas las ocasiones, pero cuando sí, es nada más para que vayan dimensionando que es desde que entran, desde que empiezan. Por eso acuérdense que les decimos siempre, sus hijos no deben de tener secreto con nadie. No. Nadie, ningún familiar le puede decir, Ni siquiera vamos a entre tener papás. un secreto, vamos a tener un secreto tuyo. No. No, ni siquiera el No papá de decir como, pero no le digas a tu mamá. Y pausa, ¿no? Me tocó, algunos de mis amigos muy cercanos, tienen hijos pequeños y en una reunión el papá le dice al hijo, te voy a dar un dulce. Ahí estábamos todos, ¿ok? No fue nada raro. Ahí estábamos todos en la sala y le dijo, te voy a dar un dulce, pero no le digas a tu mamá. Ahí estaba la mamá a un lado, estábamos todos ahí. Y tanto la mamá como yo, como todos los demás, no le digas eso. Y él, sí es cierto, perdón. No, sí, dile a tu mamá, ¿eh? Y le dijo, ten el dulce, ve, dile a tu mamá que te dio un dulce. Y jajaja. Y ya no, se terminó como ese momento. Se van los niños a seguir jugando y él dijo, no puedo creer que le dije eso a mi niño, que te guardes secretos. ¿Hay algo que pueda hacer para borrarlo de su memoria? Le dijo a la mamá, ¿no? Y la mamá así como, pues no le vuelvas a decir eso, ten cuidado con lo que le digas porque no sabes quién te está escuchando y no sabes quién lo va a usar en nuestra contra después. Entonces a eso va lo que dice Jacqueline de lo de los secretos.
Sí es parte de tener una comunicación abierta, pero es enseñarles desde la cuna que los secretos no existen, que su casa, su lugar seguro, su lugar feliz, su lugar en donde pueden ser 100% ellos, es ahí con los papás. Que ellos sean el refugio y el consuelo y el apoyo y la primera persona a la que le llaman cuando algo sale mal. Todo eso se va enseñando y apuesto que no es fácil. Yo no tengo hijos, pero yo fui hija y apuesto que no es fácil, sobre todo si no te enseñan eso, ¿no? Pero no sé, hay que buscar ayuda, herramientas, información. Ahora, hemos estado utilizando el término abuso sexual a través de esta crónica desde el episodio anterior. Y el abuso sexual es muy PG-13, PG-16. Estos niños estaban siendo violados oral y analmente en carros, en sus tienditas de dormir, en sus propias casas, a 20 pies de distancia de sus papás. Y digo esos términos para que nosotros también dimensionemos todo lo que puede pasar. Y como les decía, el abuso sexual o una violación no se limita únicamente al contacto físico o a la violencia física, sino a exponerlos a contenido no apropiado, a ser testigos de otros actos, a decirles cosas, a enseñarles cosas, a contarles cosas. Todo eso también es violación, también es parte del abuso sexual. Y genera este tipo de comportamientos y situaciones, genera como un intercambio de poder o una dinámica de poder que es muy importante para que el abuso, para que el grooming empiece y se sostenga, porque el abusador tiene control absoluto antes, durante y después del abuso. Pero hay una dinámica, como les digo, hay un intercambio de poder que está, pues siento decirlo de esta manera, pero es interesante, porque es muy compleja una relación entre una persona que está abusando sexualmente con su víctima. Ahora, me di en la tarea de investigar a fondo. Ya hemos hablado de las parafilias, de la pedofilia, ya hemos tenido, si no es que casi todos los criminales de los que hemos hablado con abuso sexual o que estaban, ¿saben?, abusando sexualmente de alguien, ya hemos como tratado de diseccionar los perfiles. Pero esta vez me quise meter un poquito más para traerles ¿saben? Como para irle completando las caras a este dado de estas personas. Y encontré que hay como categorías o clasificaciones y cada uno trae diferentes características. Unas se comparten, unas son casi excluyentes y otras son como nada más distintivas, pero pueden existir al mismo tiempo. Entonces bear with me, o sea, acompáñenme en este pequeño viaje. Ahora, en Estados Unidos el 91% de los delitos sexuales son cometidos en contra de mujeres. Eso significa que el 9% es cometido en contra de hombres. Que el otro 9% es en los Boy Scouts. Casi. El 99% de los agresores sexuales son hombres. Le voy a decir de nuevo. El 99% de los abusadores sexuales son hombres. Y la mayoría de los agresores sexuales en niños son hombres heterosexuales. Estamos hablando que nada más el 0.4 al 4% son mujeres u hombres no heterosexuales, digamos. No significa que todos los heterosexuales o que todos los que no son heterosexuales o que los hombres o los que no, ¿saben? O los no binarios. No, va más como... Siento tener que clasificarlo tan así, pero así están los estudios, ¿no? Como hombres cisgénero, creo que se dice, o que biológicamente nacieron como con el cuerpo de un hombre según los libros de biología. Pero no voy a estar haciendo esa aclaración en cada momento, no quiero, ¿saben?, ofender a nadie. Se estima que entre el 10 y el 25% de la población adulta ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Entre el 10 y el 25% de la población general en Estados Unidos. A mí se me hace poco. Pero esto es... Número, pero okay. Ahí te va como para decir, ay güey, no son tan pocos. 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 8 hombres han sufrido algún tipo de abuso sexual o sufrieron algún tipo de abuso sexual, sobre todo durante su niñez.
Si lo ves así como 10, 25, dices tú, pues no, no sé, está un poco más difícil de mencionar porque cuántos millones de personas son y bla, bla, bla. Una de cada 4 mujeres y una de cada 8 hombres. Pero aquí vamos a hablar más de niños y de hombres porque estamos haciendo el caso de los Boy Scouts of America. Entonces, vamos a empezar por qué es un ofensor sexual típico, que es un pedófilo, o que es una persona, un pedófilo, o que es un depredador sexual, o quien es un violador. Puede encontrar toda esta información, son estudios que se han estado realizando desde los 70s, algunos están un poco fuera de tiempo, pero que de alguna manera siguen siendo relevantes hasta ahorita. Antes de empezar de lleno con eso, ya una vez hablamos sobre los tipos de pedófilos o cómo están clasificados para el DSM-5, que los sigue clasificando como una parafilia, y son los pedófilos situacionales o de oportunidad y los pedófilos preferenciales o los que son 100% pedófilos. Los situacionales son personas que no tienen una atracción sexual estrictamente con menores de edad y normalmente tienen una pareja sexual o una pareja emocional con quien tienen relaciones normales, entre comillas. Pero este tipo de individuo sí necesita o tiene estos impulsos de tener una víctima o tener este intercambio de poder o tener como ese poder sobre alguien más y toma ventaja o se aprovecha de las oportunidades que se le pueden presentar para cometer algún tipo de abuso sexual. No es tan poco común que este tipo de pedófilos hayan sufrido algún tipo de abuso durante su niñez. No significa que todos, pero no es raro que eso pase. Y este tipo de pedófilo normalmente se queda en su familia porque es fácil. Otra vez están buscando la facilidad o la oportunidad. O sea, ese tipo de pedófilo normalmente abusa a alguien de su familia. Sí, normalmente. No significa que es, saben, exclusivo, pero digamos el 80% quizá va a estar ahí, porque es la gran mayoría. No hay números tal cual. Ahora, los pedófilos, preferenciales o los 100% pedófilos son personas que tienen, número 1, un mayor número de víctimas. Es un comportamiento casi compulsivo. Y ellos están buscando siempre el objeto de su deseo, por llamarlo de alguna manera. Típicamente estas personas no tienen una pareja sexual, emocional, sentimental. Son personas solitarias. ¿Por qué? Porque no les interesa. A ellos les interesan los menores de edad, nada más. Y si sí tienen una pareja o están casados o casadas, es una tapadera. O es nada más como para poder encajar con la sociedad o para no llamar la atención. Son personas muy dedicadas, casi 100% dedicadas a estar buscando a sus víctimas o estarse poniendo o insertándose en situaciones en donde saben que de manera segura van a tener acceso a las víctimas, a los menores de edad. Es un comportamiento compulsivo el que tienen. Ahora les voy a hacer como las distinciones entre un depredador sexual y un violador. Y después nos vamos a regresar a hablar de los pedófilos. ¿Y por qué quiero hacer la distinción? Porque puede haber tanto un depredador sexual como un violador serial en ambos tipos de pedófilos, tanto los de oportunidad como los de preferencia. Estamos chingados por todas partes. Así es. Un pedófilo o un sex offender con frecuencia descubre su comportamiento como algo incontrolable, estable, es decir, que no cambia, y es un proceso como interno, que está en su mente y que sabe que los deseos vienen de él. Esos son los depredadores sexuales. Un violador, que es más común que no sea nada más con los niños, le atribuye su comportamiento a causas externas. Son bastante inestables y no tienen control. Es decir, una persona que tenga como estos gustos tan específicos es que a mí me gusta, a mí me causa placer y saben, ese es el objeto de mi deseo, lo quiero obtener, pero todo está como muy internalizado y son
estables en el aspecto de que no cambia. Siempre es exactamente lo mismo. Ahora, un violador, una persona que nada más busca oportunidad, es que traía la falda muy corta, es que se me estuvo ofreciendo, es que me estaba provocando, es que es pues para que se emborrachó o para que no me dijo que no exactamente. ¿Saben? Es como más la culpa. Todo lo de afuera tiene la culpa, ellos no. Un abusador de menores normalmente va a mostrar un déficit en habilidades para procesar información. Tienen distorsiones cognitivas que les ayudan a poder minimizar el impacto de sus ofensas. Es decir, piensan que tienen una relación especial con el menor de edad, sienten que el menor de edad les corresponde y nada más fue un beso, nada más nos tocamos, nada más le enseñé mis genitales, nada más le enseñé una revista, ¿saben? Es como tienen estas distorsiones. Un violador más bien tiene una distorsión de la percepción de los roles sexuales y con frecuencia culpan a la víctima del abuso. Por eso es incluso pues no sé si decir más peligroso o no, porque los dos me parece como que no hay quien gane en peligrosidad, pero uno es todos los demás tienen la culpa y el otro es no, pues es que no estaba pasando nada. No sé cuál sea peor de los dos. Los abusadores de niños o de menores con frecuencia asaltan sexualmente para aliviar una ansiedad, soledad o depresión que ellos están viviendo. Y los violadores, por el otro lado, asaltan sexualmente a alguien como resultado de un enojo, hostilidad o por venganza. Entonces, otra vez, no sé. Ninguno. Del coño, ambos. Otra vez, cualquiera de los dos tipos de pedófilos van a tener rasgos o pueden presentar cualquiera de estas situaciones. Pero normalmente uno tiene uno y el otro tiene el otro. Unos son más estables en el aspecto de que no cambian su modus operandi y los otros son más dependiendo de más impulsivo. Ahora, ¿qué cosas tienen en común estos dos tipos de sujetos? Cada circunstancia, como lo decimos siempre, cada circunstancia o cada caso va a dictar qué fue lo que pasó o cuáles eran los recursos que se tenían o cuáles fueron las circunstancias o por qué o saben, todo va a ser dependiendo de la situación, pero generalmente hablando, un pedófilo es un hombre de mediana a edad un poco mayor, son que tienen, no sé, entre 30 y 50 años, pero la mayoría de las veces este comportamiento apareció desde la adolescencia. Y eso lo hablamos al inicio, no al inicio de este episodio, sino al inicio de las crónicas, cuando hablamos por primera vez de los pedófilos, que muchos expertos dicen que es que la atracción sexual o el deseo sexual no maduró junto con la edad cronológica del sujeto, sino que cuando eres niño te pueden gustar, niño me refiero a la edad, ¿ok? Cuando estás en el kinder, pues te pueden gustar tus compañeros de kinder. Cuando estás en la primaria, te pueden gustar tus compañeros de la primaria. En la secundaria, tus compañeros de la secundaria. Pero si estás en la secundaria y te gustan tus compañeros de la primaria, o si estás en la prepa y te gustan las niñas de secundaria, o si estás en la universidad y te gustan las niñas de secundaria, no está madurando el deseo sexual o la atracción sexual junto con la edad cronológica. Esto no significa de ninguna manera que sea exclusivo, ¿ok? Es decir, la mayoría de ellos tienen entre 30 y 50 años. ¿Por qué? Porque son personas que ya tienen más recursos económicos o que tienen más recursos de comunicación o que pueden tomar decisiones como, me voy a ir a meter a los Boy Scouts porque está lleno de niños y eso es lo que quiero. Voy a aplicar una escuela porque voy a estar cerca de los niños. Me voy a casar con una madre soltera para tener acceso a sus hijos. A ese tipo de recursos voy. Hay ciertas características de la personalidad o del comportamiento que se pueden observar. Típicamente una persona o un abusador, un depredador sexual, un pedófilo, típicamente tienen o sienten o están experimentando una self-esteem, ¿cómo se dice? Como autoestima baja, poca tolerancia a la frustración o al estrés, y en muchos casos son impulsivos en algunas cosas.
impulsivos en el aspecto de esto que me está causando estrés, me voy a deshacer de eso. O sea, renunciar al trabajo, salirse de su casa, irse de donde están allí en el lugar. Si se sienten muy estresados, entonces otra vez buscar hacer esa catexia o poder descargar ese estrés. En ese aspecto pueden ser muy impulsivos y normalmente los ambientes sociales les causan algún tipo de estrés. No es exclusivo, pero la mayoría de las veces se puede observar eso. Ahora, eso es lo que ellos estarían experimentando o viviendo. ¿Cómo lo van a externar? Ya depende mucho del tipo de personalidad, si tienen trastornos de no puedo. ¿Virilidad? Comorbid. Comórbidos. Sí, no lo puedo decir, pero eso. Comórbidos. Entonces, todo esto es, ¿por qué se los digo? Porque no siempre va a ser evidente, no siempre vamos a poder ver a una persona y decir como, saben el inventario, todos los rasgos, pero eso es lo que ellos están viviendo, tienen sentimientos o sensación de inferioridad, mucha dificultad para entablar relaciones interpersonales, con adultos sobre todo, inmadurez emocional o social, son reservados, son tímidos, no interactúan muchísimo. No significa que todas las personas que encajen en esa descripción tienen algo, pero la mayoría de las personas que son abusadores o depredadores sexuales sí van a tener esos rasgos de alguna u otra manera. Otra cosa que comparten son la falta de empatía. Y esto lo hemos visto, es como across the board. Todas las personas que estén en estas situaciones de abuso, de maldad, los asesinos en serie, los psicópatas, los sociópatas, no tienen empatía, no tienen la capacidad casi química de esos procesos, no existen, no se les instaló el drive en su cerebro, no es como que están eligiendo apagarlo, simplemente no hay la capacidad cerebral, estamos hablando de algo y la pueden químico. emular, pueden imitar, justo, pero la mayoría tiene una capacidad encabronada de emular, de fingir, de pretender, de imitar cómo se ve la empatía. ¿Por qué? Porque lo vimos con los casos de estos señores asquerosos que estaban en New Orleans, creo, que iban a las casas donde sabían que había madres solteras a decirles, yo entiendo tu situación porque yo también crecí en la pobreza. Sabemos que no es fácil criar un niño porque tú eres mujer. Préstamelo. Yo te cuido, yo te lo cuido, yo te pago la inscripción, yo te pongo los viajes, yo vengo por él y yo te lo traigo. Ahí podríamos decir, están emulando lo que una persona empática podría sentir y esas ganas de querer ayudar, pero lo están fingiendo por completo. Otra de las características que comparten y al mismo tiempo que los puede distinguir entre los pedófilos de ocasión y los exclusivos es que están buscando de manera activa el contacto con el objeto de su deseo. Ahora, si nos quedamos con los pedófilos exclusivos, ellos están buscando 100% del tiempo cómo estar en contacto cercano y aislado con los menores de edad. Esto es lo que los distingue a unos y a otros, ¿no? Y lo que ellos, su modo operandi o lo que ellos quieren lograr es insertarse en las vidas de las personas que creen que pueden victimizar. Son los vecinos, el amigo, el primo, el hermano, el tío. Esos ya están ahí, pero el vecino, el amigo, el mejor amigo, el tío que no es el tío, ellos están buscando cómo insertarse en la vida de las personas, crean un ambiente de confianza y después empiezan a cortar todas las relaciones, a confirmar miedos que tal vez los hijos tienen, como si es cierto, tu papá no te quiere, tu mamá no te quiere, no te van a entender, esto que tenemos tú y yo es entre tú y yo. Entonces buscan empezar a aislar al menor, y eso lo vemos no nada más en casos de abuso sexual infantil, en casos de abuso sexual en general, en violencia doméstica en general. Es cortar las relaciones sanas que tienen con otras personas que pueden ser red de apoyo para poderlos aislar y tener el completo control. Ahora, algo que para mí fue como, no sé, polémico, ya me acordé yo sola. Polémico es
que hay una distinción dentro de todo esto de los que son violentos y no violentos y los extremadamente violentos. Porque en los casos que nos contó Jacqueline, sí había unos con mucha violencia, mucho sadismo, y otros donde no había tanta violencia y tanto sadismo, o que por lo menos no empezaban de esa manera. Entonces yo pienso que esa distinción también es importante, o aunque suene un poco raro, interesante hacerla, porque no significa que si empezó de una manera se va a quedar de esa manera, o si esa persona normalmente no utilizaba violencia, no lo va a hacer después. Todo va a depender otra vez de la comorbilidad que tengan, si es que traen otras parafilias, si es que tienen otro trastorno, tanto mental como del estado de ánimo. Me parece aterrorizante. Toda esta información que les estoy contando me parece aterrorizante, completamente. Porque, como decía Jacqueline, entonces, ¿para dónde? ¿O cómo nos escondemos de todo esto? Y algo que comparten 100% es tratar de justificarse, ya sea culpando a la víctima, culpando a las circunstancias externas, culpando al abuso que ellos sufrieron, los traumas que ellos traen, que si saben era una relación consensuada, que si la persona quería, estábamos jugando, les estaba enseñando, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son... Los seduje. Me sedujo un menor de edad. La parte de la justificación yo pienso que va muy de la mano con lo de la falta de empatía, porque no sé, nos podemos equivocar. Esto no es un error, ¿ok? Yo no estoy diciendo que eso es un error, pero nos podemos equivocar si lo vemos de esa manera. Yo me puedo equivocar y decir, sí la cagué, o sí me equivoqué. Esta fue mi culpa. Yo tengo responsabilidad, o hasta aquí llega mi responsabilidad. Pero las personas que no, es como, pues no me interesa lo que está pasando del otro lado de lo que yo hice. No, entonces, eso lo hemos visto con todos los criminales, como el autojustificarse o justificar a las personas que les estuvieron ayudando también. Y a lo mejor la justificación no es ni siquiera genuina, pero es la manera de proyectar empatía hacia ellos mismos, ¿sabes? Sí. Ahora, y vamos a irnos metiendo como a más mierda de todo esto antes de poder salir. Dentro de los múltiples tipos de pedófilos, digo, son dos, ¿no? Pero de los violentos, no violentos, los exclusivos, los de oportunidad, hay otras categorías. Ya, por favor. Los abusadores sexuales o violadores intrafamiliares exclusivos y los extrafamiliares exclusivos, pero también se pueden intercambiar. Es decir, un abusador sexual o un depredador sexual intrafamiliar busca el incesto como principal vía para tener acceso a sus víctimas. Tienden a ser menos psicópatas o psicopáticos, o no hay tanta... Normalmente no son antisociales de la personalidad, lo cual me parece bizarro, extraño, creo que es la palabra correcta. Normalmente causan menos lesiones físicas y normalmente no se quedan en la pedofilia, sino que continúa o va creciendo la relación junto con la edad cronológica. Empieza como un abuso sexual infantil, pero se queda durante los años. Y hay menos posibilidades de que estas personas cometan como el mismo crimen. Es como que agarran una víctima dentro de su familia, se la llevan, en algún momento se termina y no van a buscar a otra. Es muy común. Es muy común que eso pase con los abusadores sexuales intrafamiliares. Con los extrafamiliares es mucho más común que sí tengan el diagnóstico de pedofilia, ya sea exclusivo o de oportunidad. Y son muy hábiles para mantener relaciones con los adultos. Y son extremadamente violentos. Muy violentos. Es como si, no sé, de alguna manera el no conocer a la víctima les quitara incluso una barrera más. Uh-huh.
y las probabilidades de que reincidan son, más bien, es muy poca la probabilidad de que no reincidan en el abuso. Van a estar constantemente buscando víctimas. Como Garavito. Como Garavito, hijo de su gusano infeliz bastardo. Ese estúpido animal. Ya nos vamos a enfocar un poco más para cambiar, les dije tanta caca antes de poder salir. Vamos a hablar ahora un poco más de las víctimas. También ya hemos hablado de los efectos psicológicos, fisiológicos que hay en las víctimas, pero un niño que sufrió de abuso sexual durante su infancia, fisiológicamente hablando, se puede ver daño orgánico en el cerebro. Si se les hacen tomografías, creo que son las tomografías del cerebro, a niños que no sufrieron abuso sexual infantil o a adultos, adolescentes. Y a los que sí, se ve un cambio en la morfología del cerebro. Agréguenle todo lo emocional y todo lo psicológico. Y hay la gama de consecuencias, creo que podríamos, no sé, tratar de hacerlas en orden alfabético o en orden de lo más grave o la que se nos vaya ocurriendo y no terminaríamos de hacer una. Pero entre las, no sé, más fáciles de enlistar son trastornos en el sueño, trastornos de la conducta alimentaria, miedo, ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, pocas habilidades para tener relaciones sociales, interpersonales, para poder mantener un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que me pareció tan importante que por lo menos en Estados Unidos se removiera el estatuto de limitaciones o de limitantes de cuando expira o cuando deja de ser válido, entre comillas, un crimen de abuso sexual, porque las consecuencias son permanentes. Entonces, que hubiera, ¿sabes? Cierto si ya tiempo, pasaron 10 años y ya soy mayor de edad, eso no va a ser... No va a quitar el abuso. El abuso, que estuvo sufriendo la persona. Entonces, me da gusto, digo, si es que se puede decir eso, que hayan quitado esa limitante. Ahora, algo importante, creo que ya lo hemos dicho, y si no es que lo dije ahorita, lo voy a decir con otras palabras nuevamente. Lo escuché de una víctima, de una persona que sobrevivió el abuso sexual, tanto desde pequeña como en su vida adulta, y que fue, y voy a decir víctima junto con sus hijas, porque el esposo que ella eligió abusaba sexualmente de ella y de sus hijas, pero ella había sido abusada sexualmente desde pequeña. Y ella lo explica como que se aplanaran a un niño cuando es abusado sexualmente, lo aplanan. Y no todo el mundo puede inflarse de nuevo. Bueno, como pueden ver, seguimos llorando. Son niños que les aplanan las posibilidades de tener felicidad, de poder tener como una vida de estar juntos, o esas ganas de estar juntos con la familia, con sus amigos en la escuela. Pierden la posibilidad de disfrutar la vida. Y lo que es más feo es que la mayoría de las veces los padres de familia de niños que están siendo abusados están como en un sueño. Y me hizo recordar mucho a estas mamás que se llevaban a sus hijos a los hoteles para venderlos ¿saben? Con los grupos de hombres, y que se los regresaban. No es juzgue, ¿ok? No es desde un lugar de juzgar, pero no me puedo imaginar que se los regresaran enteros. O bien, que tuvieran el tiempo, si se le puede llamar así, delicadeza, de esperar a que se recuperaran anímicamente los niños, antes de regresarlos. Pero estos padres están como dormidos, porque se hace una disociación. Tanto la víctima como las personas que están cerca de las víctimas se tienen que disociar de la realidad para poder continuar, para poder sobrevivir. Y lo que le toma a una persona, ya lo dijimos hace rato, para un hombre que fue abusado sexualmente de menor le puede tomar 20 años. Para las mujeres les puede tomar exactamente lo mismo o menos, o a un hombre también le puede tomar menos. Pero, ¿saben?
lo que les tiene que pasar para que despierten normalmente es lo que se le llama como tocar fondo. Entonces, son personas que viven y crecen y se terminan de desarrollar de manera aplanada. Sus instintos de supervivencia, su gut feeling está lastimado. Entonces, lo que haría que una persona reaccionara normalmente, que se pudiera defender, ok, alguien que pudiera decir, esto no está bien, esto no es correcto, está lastimado. No tienen esa posibilidad de decirlo, porque les digo, no es que juzguemos a las madres de familia, pero para las dos era como no se daban cuenta, ¿saben cómo no se dieron cuenta? Ese niño que el doctor le ayudó porque lo vio desbaratado, ¿cómo la mamá no se dio cuenta? Y el doctor no lo juzgó y el niño sí dice, el doctor fue de, no te preocupes, tú dime quién fue y yo me encargo. Porque estas personas están disociadas. Y algo que me pareció muy interesante que decía esta víctima de abuso, esta sobreviviente de abuso, es el patriarcado te desasocia desde que estás pequeño. Te enseña, por ejemplo, como mujer a ser callada, mesurada, no contestar. Y dependiendo de la época en la que creciste, obedecer a quién, a tus padres, a tu esposo, a tus maestros, a tus jefes. A los niños se les enseña a no gritar, a que no ocupen espacio, a que no tienen voz, a que su opinión no importa, etcétera, etcétera. Y para darles como más visibilidad a esto que decía Jacqueline, de estos hijos, estos niños que fueron abusados sexualmente, a lo mejor en los inicios o hace unos años, hace 60, 50 años, hace 20, 45 años, fueron abusados por personas que se fueron a la guerra, pero que ya iban con este tipo de abuso. En Canadá, el abuso sexual fue penalizado, el abuso sexual en el matrimonio fue penalizado hasta 1965. Voy a decir eso de nuevo. En Canadá, el abuso sexual en el matrimonio fue penalizado hasta 1965. Y en Estados Unidos, muchísimo después. ¿Y aquí? Aquí no es ilegal, dependiendo de quién seas y dónde lo haces. Ahora, otra cosa, esto lo escuché de otra víctima, pero también lo vi, voy a volver a llorar, lo vi en todos los testimonios en el documental de Netflix. La calma de los adultos que fueron abusados sexualmente de niños es impresionante. La brutalidad que tuvieron o que conocieron durante su niñez los hace calmados. Y dice esta sobreviviente de abuso, es que no tienes más. Durante el abuso, voy a llorar porque estoy llorando, Jacqueline. Durante el abuso lo único que tienes es relajarte, calmarte. Porque si lo que la otra persona quiere es que tú grites y sufras y se lo das, no va a parar. Si lo que quieres es el control y se lo das, no va a parar. Entonces te tienes que relajar. ¿Y qué hace el cerebro? ¿Qué hace el cuerpo? Se desasocia, se separa. Muchas personas lo describen como hasta un evento extra, ¿cómo se dice? Outer body. Que lo ven desde afuera, extracorporal. Porque eso es lo que el cuerpo tiene que hacer para poder sobrevivir esa brutalidad. Eso es lo que el cuerpo tiene que hacer, nada más soltarse. Ahora, este intercambio que les decía que hay entre el abusador y la víctima es un intercambio. ¿Por qué? Porque escuchamos algunos casos en los que los Scoutmasters o los líderes les decían, tráeme a tu hermana. ¿No te gusta tu hermana? ¿No te gusta tu prima? ¿No se te hace atractiva tu vecina? Tráete niños chiquitos nuevos. Y les voy a explicar lo que muchos expertos piensan al respecto. Al hacer que la víctima se convierta en victimario, se transfiere la responsabilidad y la culpa y la vergüenza y el odio y la venganza. Y todo eso que el abusador siente hacia sí mismo y hacia el mundo se lo transfiere
a la víctima, pero también garantiza el No, silencio, eso no. porque entonces no nada más es uno el malo, sino los dos. Ese es el intercambio. Si lo queremos ver en estricto sentido, se le está dando mucho poder a la víctima en ese momento, pero no es verdad. Es como un espejismo, otra vez, porque garantiza el silencio de la víctima al hacerlos cómplices. Pero hay una transferencia de todas estas emociones negativas que ellos sienten, si es que se les puede llamar emociones. Porque la mayoría de las ocasiones, si no es que todas, el pedófilo o el abusador sexual no ve a un niño. Ve parte de sí mismo que perdió en algún momento. Ya sea pureza, calidez, humanidad. Lo ven ahí y no es que lo quieren destruir exactamente, sino que es una atracción compulsiva. No pueden parar y quieren ir a tocar todo eso, a ver cómo se ve, a diseccionarlo para ellos, para poderlo ver y sentir y experimentar una vez más, porque ellos ya no lo tienen. Y es la única manera en la que pueden proyectar todas sus emociones y todos sus sentimientos y todo el dolor y todo el enojo y toda la vergüenza que ellos mismos sienten. Y que eso se los quiero decir otra vez. Todas estas personas sienten enojo, dolor y vergüenza. Pero eso no justifica de ninguna manera que hagan ninguna de estas cosas. Me gustaría decirles que esto es todo lo que tenemos aquí, pero les voy a traer la crónica del chico que Asesinó a su familia. asesinó a su familia, exactamente. Y gracias que ya terminamos este mes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a nuestro Patreon. Denos dinero. Porque lloramos mucho. Porque Para los crímenes. Machi. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas. Es más, todavía en esta temporada no la hemos terminado. Entonces, si tienen una, esta semana me mandaron 2. Entonces, thank you. Mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como lo repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre, a sus hijos también, a los niños chiquitos también. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.